Después de 2 años con un polémico rodaje y mucho misterio detrás de su producción, la próxima película del Caballero de la Noche está a unos pocos días de su estreno. Y es por eso que hoy repasaremos 15 datos y teorías que debes saber antes de ver The Batman. Trama y cuándo ocurre. A pesar de que no está en un universo conocido y que establece su propia línea temporal, esta se sitúa en el segundo año de la lucha contra el crimen del Caballero de la Noche. Esta vez Batman explora la corrupción existente en la ciudad de Gotham y el vínculo de esta con su propia familia, lo que lo llevará a entrar en conflicto con un asesino en serie conocido como el Acertijo. Si bien esta nueva entrega no se enfocará en presentar una historia de orígenes, sí veremos mucho lo que es la creación de una nueva visión de Batman. Matt Reeves nos ha dicho que esta es muy diferente a las vistas anteriormente, pero esto ya lo hablaremos más adelante. Es cierto que el argumento de la película pareciese simple, pero estoy seguro que detrás de todo esto hay un gran misterio que descubrir. Villanos. Como mencioné, el villano principal será el Acertijo, interpretado por Paul Dano, quien también tiene una versión diferente de la que hemos visto anteriormente. Si bien Jim Carrey había dado una muy aceptable participación como este villano, el director de esta película le dará una visión más cruda y real. De por sí no tiene ropa llena de signos de interrogación, sino que tiene un aspecto más desalineado, asemejándose un poco más al asesino del Zodíaco. Este en la película se hace llamar como el Acertijo y su nombre real es Edward Nashton, no Edward Nygma como comúnmente lo conocíamos. También desatará una ola de asesinatos contra la corrupción de Ciudad Gótica, donde él se vio envuelto cuando era niño, y tiene un choque con Batman ya que piensa que él pretende proteger ese statu quo de mentiras e inmoralidad que gobierna sobre la ciudad. Además de que lo que planea desenmascarar es algo más grande de lo que nos han revelado, que ya vamos a intentar desentrañar. Adicional al Acertijo, habrá 2 villanos más que serán personajes importantes en la trama de la película. Estos son Catwoman y el Pingüino. Hablando de este par, podríamos decir que están relacionados. Por su parte, Catwoman será en un inicio una enemiga de Batman al trabajar para Falcone, pero luego será su aliada para vencer al Acertijo. Ella, al igual que cada personaje, tiene una historia de trasfondo, ya que algunos rumores que son más confiables afirman que ella es la hija adoptiva de Carmine Falcone, ya que este la apadrinó a la edad de 7 años cuando su madre fue asesinada, quien también se dice tenía vínculos con Falcone. Otros rumores no tan confiables afirman que ella sería la esposa de Carmine y que es una relación abusiva por lo que ella lo odia, y por esto en el transcurso de la película se uniría para acabar con el imperio criminal de Falcone. Adicionalmente, en el primer acto de la película, ella será enviada por el mafioso para recolectar pruebas de la escena del crimen del asesinato del alcalde por alguna razón desconocida. Su relación con Batman será más que nada cuando este tenga el traje, ya que creo que será poco o nada lo que veremos entre Selina Kyle y Bruce Wayne. Con respecto a su traje, este se asemeja un tanto al de los cómics sin la capucha. Ahora pasando al Pingüino, este también trabaja con Carmine Falcone, y es de esos típicos empleados que es la mano derecha del jefe, pero quiere derrocarlo. En sus primeras escenas, que es uno de sus encuentros con Batman, asesina a golpes a un matón por llamarlo como el Pingüino, apodo que detesta, y este se dice que es por la gran cantidad de cicatrices que tiene en la cara, ya que no es que haya nacido con forma de pingüino, sino que su cara está desfigurada por múltiples marcas de anteriores sucesos que lo han dejado así. También lo veremos dirigiendo el Club del Iceberg Lounge, el cual ya hemos visto en otros medios como películas animadas. Creo que este personaje, más allá de eso, no tendrá más historia, ya que se explorará más en una serie spin-off del personaje que está en desarrollo y espera su estreno para finales del 2023 o en el transcurso de 2024. Por ahora, esto es lo que más sabemos de estos 2 personajes, y creo que es suficiente para que sean interesantes dentro de la cinta. La inundación. Volviendo al tema del Acertijo, como mencioné, él busca erradicar la corrupción que alguna vez lo dejó sin nada cuando era niño, y dentro de su plan está sepultar Ciudad Gótica, o mejor dicho, inundarla. La secuencia de eventos sitúa al Acertijo suelto durante el primer y parte del segundo acto de la película, hasta que por alguna razón que quizás haga parte de su plan, la policía atrapa a Nashton y lo lleva a Arkham. Cuando Batman va a interrogarlo es cuando las bombas que colocó en ciertos puntos de la ciudad explotan, lo que provoca que el agua que estaba almacenada en el río Gotham y demás partes inunde las calles de la ciudad. Debido al caos, la ciudad se sale de control, el Acertijo escapa para terminar con lo que empezó y Batman debe conducir un grupo por las alcantarillas para enfrentar al villano. Este grupo incluye a la pandilla con maquillaje blanco, el hijo del alcalde Mitchell y varios policías que lo han ayudado.
Aparentemente la secuencia final se enfocaría en una lucha de intelectos entre la mente de Batman y el Acertijo, donde el Caballero de la Noche deberá ser más listo que Edward si quiere salvar la ciudad. Un Batman diferente. Como les mencioné, Matt Reeves desde un inicio dejó claro que su idea de Batman sería diferente con respecto al resto. Quería brindar algo más real. Un Batman más inexperto y brutal. En definitiva, la película lo que hace es sacudir el núcleo de Batman para contar sus orígenes y su transición de un joven Batman. Podríamos decir que este personaje tiene esa personalidad ambigua de Batman y Bruce Wayne que se complementan la una a la otra, ya que él se siente cómodo como Batman más que como Bruce. Los problemas psicológicos del personaje se asocian a sus traumas, en especial su dependencia a creer que él hace de una forma indirecta el bien que sus padres hubieran hecho si estuvieran vivos, solo que erradicando el crimen de una forma brutal. Batman solo tiene una restricción, y es la de no matar, a pesar de que en muchas partes de la película esté a punto de hacerlo. Aquella inestabilidad la tiene tanto en su ira como en su tranquilidad, ya que incluso se dice que hay escenas donde tiene un tic mental como si fuera una enfermedad. Otro aspecto que recalcar de esta nueva versión es su aspecto, ya que como vemos el traje es muy diferente a lo que antes habíamos visto, y esta es más que nada una armadura más allá de un traje táctico. El murciélago, a pesar de no confirmarse del todo, está hecho de la pistola con la que asesinaron a sus padres, lo que supone un conflicto muy personal que lo obliga a infligir su tipo de justicia. También es importante resaltar el aspecto detectivesco que finalmente explorarán del personaje en el cine, cosa que ninguno de los anteriores Batman tenía, donde al igual que en los cómics deberá poner a prueba su intelecto y habilidades para hallar todo aquello que pueda serle útil, más aún contra un villano tan inteligente como el Acertijo. Si bien esta versión fue muy criticada por muchos, creo que en 2 años el hype ha aumentado al cabo de que nos cerraron la boca a todos los que no creíamos en esta interpretación de Pattinson. Nuevo Dos Caras. Esta película tendrá la participación de un nuevo personaje. Este será Gil Coulson, interpretado por Peter Sarsgaard, quien anteriormente ya había interpretado a uno de los villanos de Green Lantern. Este personaje será el fiscal de distrito de la ciudad, muy parecido a Harvey Dent. También se ha descrito que él y Batman no son amigos, ya que no comparte este tipo de cosas, y adicional a esto lleva el caso del asesinato del alcalde. Pero como les comentaré más adelante, Gil Coulson tiene una conexión con respecto al misterio que el Acertijo trata de descubrir, y es una de sus víctimas, a lo que este lo secuestra y le coloca un collar de bombas para llamar a Batman. Cuando este acude debe resolver entre 1 y 3 acertijos para liberar a Coulson, pero como vemos en el tráiler el collar explota, lo que daría indicios de que Coulson murió o quedó desfigurado, ya que vemos que Batman recibe gran parte del impacto. La teoría plantea que Coulson desarrollaría la dualidad de Dent y quedaría marcado mentalmente con este accidente, lo que provocaría que se convierta en dos caras y desarrolle una enemistad con Batman. La verdad, esta teoría es muy improbable. Primero porque Coulson con la explosión moriría, y segundo porque si no lo hace el collar se lo quitaría y Batman estaría para recibir el impacto. Si bien no es descartable del todo, creo que es muy poco probable que ocurra. Otro traje. Mucho se ha hablado de un segundo traje en la película además del que ya conocemos, y hay tanto un 50% de que pase como un 50% de que no. Con respecto al porcentaje de que sí pasaría, esto se daría debido a que el primer traje queda muy dañado debido a las diferentes peleas, lo que obliga a Bruce a crear otro más táctico, incluso añadiéndole tecnología de Wayne Enterprises. Se dice que este podría ser en su mayoría negro, aunque una teoría afirma que el diálogo que el Acertijo dice de ¿qué es negro? Y azul. ¿Y está muerto? Se refiere a que el nuevo traje sería de estos colores, como uno que otro que ya hemos visto. Con respecto al otro porcentaje de que no pase, y creo y este se cumplirá, es que Batman utiliza el mismo traje toda la película. Prueba de ello es primero que este es más una armadura que un traje, por lo que los mismos trailers demuestran que este es muy resistente. La segunda prueba es que en la secuencia final, que es la inundación, vemos a Batman con este traje, por lo que creo y el tema de un Batman más real se basaría en poseer un solo traje. Incluso se llegó a pensar que Batman tendría una colección de trajes, cosa que para nada es verdad. Algo que sí tendrá Bruce Wayne en la película es otra identidad conocida como The Drifter, o el vagabundo, que será la identidad de Bruce fuera de Batman para investigar y que no lo descubran. El secreto detrás de todo. Ahora sí, agárrense. En la película se dice, y creo y está más que confirmado, que el secreto de la ciudad que el Acertijo piensa desenmascarar tiene que ver con la familia Wayne. Antiguamente, cuando los Wayne vivían, se creó una sociedad secreta entre 6 de las familias más poderosas de Gotham City. Los Wayne hacían parte de ellos quienes controlaron Gótica por varios años y tenían vínculos con el crimen organizado.
En dado momento la sociedad incendió un orfanato asesinando a muchas personas inocentes con el fin de encubrir la existencia de un hijo no deseado entre dos familias, que se dice puede ser Edward Nashton. Aunque cuando esto ocurrió los Wayne no se habían enterado, por lo que cuando se dieron cuenta decidieron abandonar la sociedad. Las víctimas del acertijo son el alcalde Mitchell, el fiscal de distrito Gil Colson, el comisionado de policía Pete Savage, el jefe de bomberos Mackenzie Brock y 2 policías más, todos y cada uno involucrados en este crimen. Se dice que el acertijo sobrevivió a este hecho y como sabemos varios personajes de esta entrega se basan en la versión que vemos en los cómics de Earth One, donde justamente el acertijo fue maltratado por varios organismos dentro de la estructura de Gotham, como la iglesia o la educación. En este caso lo que él quiere probar es que la élite de la ciudad construyó su derecho de nacimiento sobre la sangre y las mentiras. Si bien la familia Wayne salió de esto, el acertijo los culpa por asociación e inacción. Y ya que hablamos del acertijo y los Wayne, hay que resaltar que el acertijo lo sabe. Después de mucha especulación, el tercer tráiler de la película pareció confirmar lo que muchos creíamos, y es que el acertijo descubriría la identidad de Batman. Esto podría darse por diversos factores. Uno de ellos es que el acertijo desde el inicio podría tener en la mira a Bruce Wayne por los crímenes de su padre, lo que lo llevaría a investigarlo y darse cuenta de que él es Batman. Lo segundo que podría generar esto es que en un inicio Batman sea a quien busca el acertijo, y al investigarlo se daría cuenta que es Bruce Wayne. Esta teoría se basa en el diálogo final del primer tráiler cuando el acertijo menciona Tú también eres parte de esto. a lo que responde Bruce, ¿Cómo es que soy parte de esto? por lo que la teoría que se aferra más es la de la conexión de la familia Wayne con Edward. De hecho, se dice que es en la escena del interrogatorio cuando el acertijo le dice Ay, no eres tan listo como creí. Bruce Wayne. Ahora, una teoría un poco más turbia que tiene que ver con la conexión entre Riddler y los Wayne es la teoría de el hermano perdido. Como mencioné anteriormente, la causa del incendio fue el encubrir la existencia de un hijo no amado entre dos familias. A pesar de que algunas teorías afirmen que los Wayne no tuvieron nada que ver, lo que se dice es que una de las dos familias involucradas era la Wayne. De hecho, cuando el acertijo habla específicamente de los pecados del padre de Bruce, es porque él es el padre de ese hijo que no quisieron, es decir, cometió infidelidad, por lo que Bruce estaría involucrado en todo el problema por el hecho de ser un Wayne, y básicamente ser el medio hermano de Edward, a lo que investigándolo descubriría que él es Batman y es contra quien está luchando. Si bien lo que quisiera el acertijo sería más que nada dar a conocer la podrida sociedad de la élite de Ciudad Gótica, más allá de reclamar lo que por derecho sería suyo. Pero bueno, es una teoría que es muy improbable, pero sería un plot twist muy turbio en la trama de la película. Joker. Mucho se ha especulado acerca de la aparición de un supuesto Joker en la película. Por su parte, los rumores más confiables, si así lo podemos llamar, apuntan a la interpretación de Barry Keoghan como este icónico villano. Pero antes de hablar de eso, en un inicio se pensó que esta película estaba conectada con Joker, debido a la gran cantidad de similitudes que comparten en ciertos aspectos. Algunos rumores no tan confiables afirman que el Guasón de Joaquin Phoenix sí está en este universo, y que ha estado recluso en Arkham, además de que Batman se originó debido a él, como vimos en Joker, y que ya se conocen. Sinceramente hay un punto a favor y uno en contra de esta teoría. El punto en contra es fácil, y es que el actor que interpreta a Thomas Wayne en The Batman no será el que lo hizo en Joker. Puede ser una forma de despistarnos, sí, pero siendo honesto, esto no concuerda por todo lo que involucra. El punto a favor es que, como vimos en la cinta de Joker, Thomas Wayne se postuló para alcalde, así como se ve en The Batman. Pero esto solo puede ser una coincidencia con el fin de demostrar aún más el papel de los Wayne en la corrupción de Gotham, aunque se dice que si apareciese sería una especie de figura histórica en el sentido de que fue uno de los instigadores del movimiento visto en Joker que fracasó para traer cambios en la ciudad. Si bien es una teoría muy poco confiable, creo que la de Barry Keoghan es un poco más viable. El rol de este actor ha variado conforme ha avanzado la producción. En un inicio se dijo que interpretaría al oficial de policía Stanley Merkel, personaje que es hijo de uno de los dos policías que estuvo involucrado en el tema del orfanato, y al descubrirlo, Stanley lo asesinaría convirtiéndose en uno de los seguidores del acertijo. Con respecto a su aparición como Joker, está la teoría que afirma que se añadió en la tercera proyección de prueba, donde aparece en Arkham como un prisionero riéndose como hiena mientras mira a Batman, lo que daría pie a que lo veamos en la secuela. De hecho, el personaje aparece en los créditos de la película si una supuesta imagen filtrada llegase a ser real. Si bien no sabemos qué esperar, sí o sí uno de estos dos roles jugará el actor Barry Keoghan, pero creo que es necesario esperar un poco para dar una historia de tal magnitud, más aún cuando el Joker debe adaptarse a este nuevo tipo de historia que Matt Reeves quiere contar.
La corte de los búhos. Otra vez retomando el tema de la corrupción de la ciudad, en un inicio debido al búho encontrado en el primer mensaje del acertijo a Batman, se llegó a pensar que la corte de los búhos serían los principales antagonistas de la película, y que Edward trabajaría para ellos. Sin embargo, debido a todo lo que hemos visto hasta ahora de la cinta, lo que hacen es refutar esto. Pero eso no significa que no los veamos en un futuro o incluso en el final. Hay una teoría que afirma que la sociedad compuesta por los Wayne y otras familias fue el pilar de la corte de los búhos, por lo que podría decirse que ellos hicieron parte de esta sociedad, concepto que también está utilizado en los cómics. De hecho, la misma corte de los búhos trató de convencer a Bruce de que se uniera y cuando él se negó, descubrieron que él era Batman. Esto lo vemos en la película de Batman vs. Robin, aunque en la historia de Batman Court of Owls se ve muy similar. Esto haría que la corte salga a relucir cuando el acertijo comience a exponerlos, aunque no aparecerían sino hasta el final cuando en la última escena dejen la historia completamente abierta para una secuela donde ellos sí sean los principales antagonistas, continuando la historia de los secretos de Gotham, y que ellos también sepan que Bruce es Batman, además de relacionarse con ellos por ser un Wayne y por la participación de sus padres en el pasado. Aunque como sabemos, la corte de los búhos ha operado desde el siglo XIX en Gotham, donde un antepasado de Bruce conocido como Alan Wayne desarrolló una obsesión por los búhos y se dice que fue uno de los creadores de esta sociedad. Eso hace parte de los cómics, no sabemos si en la película aparecerían y habría que esperar si esto ocurre, cuál sería su rol en esta o en el futuro. No Man's Land. Siguiendo con el final de la película, se ha especulado incluso que esta dejará las puertas completamente abiertas para la adaptación de dos historias en la secuela. Debido a la inundación del acertijo, esto no tendría remedio, y Batman intentará detenerlo sin ningún éxito, y Gotham quedaría como un páramo posapocalíptico donde Riddler reina sobre esta inundada ciudad gótica. Esto hace referencia a una de las primeras historias de la etapa de Scott Snyder y Greg Capullo con Batman, la cual es Batman Zero Year, donde el acertijo corta toda la energía en Gotham y hace estallar el depósito, todo mientras un huracán azota la ciudad. Esto paraliza a Ciudad Gótica, dejándola en un páramo posapocalíptico inundado prácticamente de la noche a la mañana, con Riddler ahora en control total. Además de ser la historia canónica del origen de Batman Año Cero, convierte al acertijo en el primer gran supervillano de Ciudad Gótica y uno de los personajes más formativos en el viaje del Caballero de la Noche. Es al derrotar a Riddler en Zero Year que Bruce puede completar su transformación en el símbolo de esperanza y justicia que Gotham necesita. Esto también podría ser un guiño a la evolución de Batman en Año Cero, de vigilante callejero a algo mucho más grande, la luz de la ciudad en tiempos oscuros. Además se dice que de allí se tiene como referencia la historia de No Man's Land, historia en la cual Gotham fue abandonada por los Estados Unidos de América y declarada como tierra de nadie después de que un terremoto de 7.6 en la escala de Richter sacudiera la ciudad. La idea sería que en la secuela la ciudad sea completamente abandonada, mostrándonos una misión aún más decadente y oscura de la que ya veríamos en la película. También los villanos encabezados por Riddler harían de las suyas controlando la ciudad. Se ha rumoreado que si esto ocurre veríamos a Mr. Freeze y una nueva versión de Deathstroke que no sería Joe Manganiello. Batman deberá ser como en Zero Year, esa esperanza para la ciudad y que se convertirá en algo más que un simple vigilante para ella. Aunque claro que no sabemos si esto ocurrirá, y si esto pasa creo que la secuela de The Batman debe estar llegando muy rápido para alimentar esta intriga que nos dejarán con el final. Inspiración de cómics. En este aspecto, Matt Reeves ha hablado mucho sobre en qué historias del Caballero de la Noche se ha inspirado para crear esta película. En este caso yo hablaré de tres en específico que considero las más importantes. La primera es The Long Halloween, historia en la cual Batman, al igual que en la película, está en sus primeros años y se enfrenta a un asesino conocido como Festivo, quien lo pone a prueba durante un año hasta que finalmente logra atraparlo. Carmine Falcone, Catwoman y Jim Gordon juegan un papel determinante en esta historia, además del nacimiento de Dos Caras en este cómic. Si bien esta película se ha dicho no es una adaptación de esta, el director ha expresado que tomó muchas ideas de allí, que probablemente se enfatice mucho en ese aspecto que vimos de Batman y Gotham en esa historia. El segundo cómic es Batman Year One, historia que relata la creación de Batman de una forma mucho más oscura y realista. Con una ciudad gótica decadente y sucia, nos demuestran el origen de Batman y sus motivaciones, además de conocer a Jim Gordon, y cómo estos terminaron siendo aliados con el mismo propósito de lograr una ciudad mejor. Esta historia, al igual que The Long Halloween, tiene una adaptación animada que es de las mejores que ha hecho DC, y es un poco más fácil de entender que el cómic. Sin duda, si el origen de Batman en la película se basa en esta historia, podemos estar tranquilos. El tercer cómic en el que se ha basado Matt Reeves es Batman Earth One. Esta es otra línea temporal donde los superhéroes que más conocemos tienen una versión más joven, cosa que se aferra a la versión de Pattinson. Además de eso, en este cómic vemos un Batman más brutal e inexperto,
además de que también nos enseñan su aspecto detectivesco. En esta historia, Riddler fue uno de sus primeros villanos. Como les dije, este también tiene una historia muy parecida a la que veremos en la película, además de Alfred, que se ve muy parecido al de Andy Serkis. Esta historia, si bien no es de las más recordadas de Batman, ha inspirado mucho la nueva versión de Robert Pattinson. Estos son algunos de los cómics en los que se ha inspirado el director de la película para crearla, y personalmente como fan de Batman, creo que son un buen punto de partida para esta nueva visión que quieren hacer del personaje. Otros personajes. Hablando de demás personajes importantes para la historia que veremos en la película, es necesario que resaltemos a Alfred. Esta nueva versión del fiel mayordomo de Bruce Wayne será interpretada por Andy Serkis, a quien ya habíamos visto como Ulysses Klaue en Black Panther, y también es el director de Venom Let There Be Carnage. Este Alfred Pennyworth será una versión completamente diferente a la que ya habíamos visto, nuevamente basándose en el cómic de Earl One, siendo un entrenador y figura paterna más exigente para Bruce. Supuestamente este sería un ex militar quien debe usar un bastón para caminar, y también tendrá la misma función de Tierra 1, donde entrena a Bruce golpeándolo hasta que sea mejor que él. También Jim Gordon es otro de los personajes que veremos siendo un aliado de Batman, esta vez interpretado por Jeffrey Wright, a quien anteriormente habíamos escuchado como The Watcher en What If. Esta será la primera aparición de un Jim Gordon afroamericano en su historia como personaje, y he de decir que este tipo de cambios son buenos para variar, ya que desde que lo vimos en el primer tráiler de The Batman, supimos que sería algo bueno. Y en definitiva no transmite esa necesidad de Warner por su inclusión forzada. Este personaje será uno de los pocos detectives que quieren hacer las cosas correctamente en Ciudad Gótica, y cada que trabaja con Batman lo hace en su mayoría por desesperación, como lo ha expresado el actor que lo interpreta, aunque también dice que es un gran fan del detective. En esta cinta también veremos una nueva versión de Carmine Falcone, interpretada por John Turturro, actor que ya conocíamos por su papel de agente Zimos en la saga de Transformers, y he de decir que esta nueva interpretación que veremos a simple vista se ve mucho más parecida a los cómics que la que vimos en Batman Inicia. Su historia puede estar ligada a los Wayne, ya que en una imagen lo vemos junto a Thomas Wayne. Se dice que él desempeña un papel considerable en el juego del Acertijo, y además es ahora el mayor jefe criminal de Gotham debido al arresto de Sal Maroni, y también tiene un vínculo con Selina Kyle que no se ha establecido muy bien. Por último, hay que hablar de Bella Real, personaje interpretado por Jamie Lawson, quien es una candidata a alcaldesa de Gotham después de que el alcalde Mitchell es asesinado. Esta parece que realmente quiere hacer un cambio en Ciudad Gótica y hasta pide la ayuda de Bruce Wayne, aunque ella también tiene una misteriosa participación en el oscuro secreto de Ciudad Gótica. Esto es básicamente lo que debes saber antes de ver la nueva película del Hombre Murciélago. Puede que algunas teorías se cumplan y puede que otras no. Lo que importa es que la venganza ha llegado. La señal no solo indica una llamada, sino una advertencia, y The Batman se alza en las sombras a la espera de unos pocos días para finalmente verla. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like, y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También que dejes todo lo que esperas de la película en los comentarios, y si quieres ver más contenido de The Batman, puedes verlo en unos cuantos segundos. Por mi parte eso fue todo, nos vemos en la próxima.